Bueno, entonces el día de hoy les voy a presentar un poco de la teoría de Yves Lacoste. Bueno, entonces la biografía la va a hacer como un poquito, pues por encimita, para centrarnos más en aspectos un poquito más relevantes. Y bueno, entonces empezaré diciendo que Yves Lacoste es un geógrafo, profesor y geopolítico francés. Nació en Marruecos el 7 de diciembre de 1929. Eso quiere decir que actualmente tiene pues 91 años. Actualmente es profesor emérito de geopolítica en la Universidad de París, donde fundó el Instituto de Geopolítica, además de la revista Herod, de la cual les voy a hablar un poquito más ahorita. Entonces, bueno, pues él vive toda su juventud en Marruecos porque su padre era geólogo allá, pero realiza sus estudios en Francia en la Universidad de París y luego vuelve al norte de África más o menos a principios de los años 1950 con su esposa, que era una etnóloga llamada Camille Lacoste. Entonces vuelve pues al norte de Francia a realizar unos estudios sobre los bereberes. En esa época él era miembro del Partido Comunista Francés, entonces eso hizo que entrara en contacto con los medios anticolonialistas argelinos y realizó en Argelia su tesis doctoral. Bueno, volvió a Francia en 1955 a enseñar en la universidad, especialmente pues a principios de los años 60, en la Universidad de Vincennes, creo que se dice así. Bueno, y es allí en esa universidad donde funda la revista Herod en un contexto de polémica dentro de las ciencias sociales, debido como a la importancia de la cuestión política que estaba rodeando todas las ciencias en el momento, ¿cierto? Entonces esta revista se consolida como una revista de referencia en geografía y en geopolítica. Realmente esta revista al inicio no estaba interesada en convertirse como en una revista científica así súper seria, con un comité científico riguroso, donde se discutiera de epistemología, de ciencia geográfica como más metódicamente, sino que al principio realmente solamente buscaba la polémica y la deliberación inmediata, resaltando el papel opresor de los países poderosos y los grupos económicos fuertes, como por ejemplo las empresas transnacionales que estaban ejerciendo en el mundo por medio del conocimiento geográfico. Entonces, esta revista empieza a publicarse en el año 1976 y de allí empiezan a surgir varias reacciones, como por ejemplo la reacción de Annales de Geografía, que es el tradicional portavoz pues, de la Escuela Geográfica Francesa, que acusaba a esta revista de panfleto, de la llamada empresa de demolición y otros cuantos pues, calificativos. Entonces Lacoste, con todos sus colegas de la revista, empieza una discusión sobre la historia de la geografía, sobre sus ideologías, sobre sus conceptos, y abre como una nueva ola de debate sobre la epistemología de la geografía y el lugar que tiene esta en la sociedad. Allí vemos pues en la diapositiva de la revista, ese fue el primer ejemplar. Bueno, pues es importante resaltar que el impacto del grupo Herod en el desarrollo de la geopolítica crítica francesa es muy grande. Circulaban muchos ejemplares por trimestre, tuvo un arraigo, pues ya tenía un arraigo muy importante en el público francés. Esto gracias también a que tiene un lenguaje accesible incluso para quienes no son especialistas en geografía o en geopolítica. Y pues por eso se ha vuelto una referencia para las tradiciones geopolíticas más importantes y más influyentes. Bueno, el grupo Herod plantea su propuesta de hacer del conocimiento geográfico una forma de pensar y una práctica necesaria. Entonces Lacoste promueve el desarrollo de un razonamiento geográfico, así lo llama, basado en el estudio de los fenómenos geográficos en diferentes escalas de análisis. También en una crítica a las geografías del poder existentes y en la construcción de contraestrategias que están a cargo pues, de los grupos oprimidos. Entonces, este razonamiento geográfico se va a ubicar en el centro de la propuesta y no se va a limitar solamente al análisis territorial, sino que Lacoste sugiere la aplicación pues, de esta forma de pensar a toda situación y a todo fenómeno geopolítico que involucre relaciones espaciales y relaciones de poder. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que Lacoste propone que la geografía no sea solamente el objeto de estudio, sino el enfoque y el modo de razonar para diferentes pues, circunstancias de la vida. Y
Bueno, pues esto se los voy a ir como pues explicando un poquito más y desarrollando un poquito más en el transcurso de la exposición. Bueno, entonces para este grupo, EROT y para la COST, la geopolítica es una herramienta para continuar comprendiendo el mundo, pero es una herramienta teórica, características especiales que trata de las relaciones entre los fenómenos políticos y las configuraciones geográficas, tanto físicas como humanas. Puede ser utilizada tanto a escala internacional como a escala regional porque pues se trata de un razonamiento táctico y estratégico. Entonces, él va a proponer dos tipos de geopolítica, una geopolítica externa y otra interna. ¿Por qué? Porque la geopolítica analiza las relaciones de poder en el espacio y pues estas relaciones de poder no se dan solamente entre estados. Y entonces, en función de que el estado ya no va a ser el único protagonista de esos fenómenos y de esas situaciones geopolíticas, pues van a desarrollar como esta tipología, estas categorías. Bueno, lo que distingue a la geopolítica externa de la interna básicamente es que mientras la externa comprende las relaciones de poder tradicionales entre estados, la interna trata de la política interna, valga la redundancia, de un estado. Y además, pues de esa dimensión espacial, de la diferencia en la dimensión espacial, las dos categorías también difieren respecto a los medios y a los alcances que involucran, porque mientras que la geopolítica externa se va a desenvolver en un entorno de recursos militares, digamos que más o menos similares, que está sujetos a regímenes internacionales con todos los mecanismos de coerción y disuasión que conocemos, en la geopolítica interna las rivalidades no siempre van a ser entidades con las mismas capacidades o con medios equiparables. Y pues esa normatividad que rige es la que pertenece al Estado propio, ¿cierto? Entonces, cuando el Estado interviene como parte del conflicto, realmente no existe una imparcialidad en su aplicación. Sin embargo, el autor nos dice que hay momentos en los que ambas categorías convergen, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de guerra civil o en el caso de, no sé, conflictos transfronterizos, de intervenciones extranjeras o de repercusiones locales y regionales de alguna empresa pues transnacional, lo que indica que estas categorías no son mutuamente excluyentes, o sea que no quiere decir que porque es geopolítica externa no puede ser interna o al revés, sino que pues pueden ser al mismo tiempo, un fenómeno puede ser al mismo tiempo parte de las dos y de acuerdo con las teorías de las relaciones internacionales, pues esto quiere decir también que la política exterior se asocia cada vez más con la política interna y viceversa, pues que la política interna cada vez se asocia más con la política exterior. Bueno, les voy a empezar a hablar de la obra como más importante, más relevante de este autor. Se llama La geografía, un arma para la guerra. Bueno, entonces este libro pues salía a la luz en los años 70 del siglo pasado, específicamente en el año 1976, y se ha convertido en un clásico para los estudios estratégicos sobre el territorio. El tratado, como nos dice la diapositiva, surge como resultado de que el autor pudo observar de cerca en 1972 la guerra de Vietnam. Entonces, ¿qué pasa allí? Que allí ve cómo Estados Unidos bombardea los cimientos de los diques de los deltas del Río Rojo con la finalidad de que se destruyeran y culpar una catástrofe natural, pues de toda la inundación, ¿cierto? O sea, que ellos no tuvieran que ver con la inundación, sino culpar a una catástrofe natural. Y entonces allí advierte cómo el saber geográfico sirve sobre todo para hacer la guerra. Les voy a hablar un poquito pues de este artículo, es muy interesante, pues no sé, al que no lo haya leído, al que lo quiera leer, yo lo tengo y se lo puedo pasar y es súper interesante. Bueno, este artículo básicamente pues la COS denuncia lo que les estoy contando, que Estados Unidos bombardeaba los diques de los deltas del Río Rojo más o menos desde 1965, ¿cierto? Como con cierta regularidad hasta 1968 que se frenan pues los bombardeos. Y en 1972 vuelven los bombardeos así súper fuertes. Entonces, la COST se da cuenta, pues, mediante el análisis geográfico, que Estados Unidos no realiza estos bombardeos así como, pues, como sin una estrategia previa, sin una planeación previa, y que no bombardea los diques
así todo, pues como toda la red de diques simultáneamente o todo pues de manera regular, sino que se centra en pues en una zona específica y con unos, pues con unos, como con unos planes específicos. Entonces, por ejemplo, Lacoste nos dice que Estados Unidos, pues ustedes saben que los diques contienen el agua del río, ¿cierto? Entonces, si los diques se destruyen, el agua se desborda y pues va a causar una inundación. Entonces, primero que Estados Unidos no bombardeaba los diques en época de lluvias, pues para no hacer como tan evidente eso, sino que los bombardeaba en época de verano o en época de primavera. ¿Para qué? Para que cuando llegara la época de lluvias, los cimientos de los diques estuvieran como pues muy débiles y entonces pues se destruyeran por la época de las lluvias porque el río se crece, pero pues eso no iba a parecer como que hubiera sido causado por Estados Unidos, sino pues simplemente por algo natural, ¿cierto? Pues porque las lluvias llegaron, el río se creció y se rompieron los diques. Entonces, ¿qué hacía eso? Que bombardeaban en verano o en primavera. Aparte de eso, bueno, y no bombardeaba, ay, qué pena, pasé la diapositiva, y no bombardeaba tampoco como muy lejano de la época de las lluvias. ¿Para qué? Para que los vietnamitas no tuvieran tiempo pues, de arreglar los cimientos de los diques y pues así se pudieran romper. Y aparte de eso, la cosa se da cuenta de que la mayoría de los bombardeos pues sucedían en el delta oriental. ¿Qué pasa en el delta oriental? Que la llanura donde estaba toda la población estaba por debajo del río. Entonces, si el río pues se desbordaba, iba a inundar a toda la población. Y pues ahí se ubicaba la mayoría de la población vietnamita. Mientras que en el delta occidental, pues la llanura de la población, pues la población estaba sentada a un nivel más arriba del río. Entonces, si el río se desbordaba, pues no pasaba nada. Entonces, por eso Estados Unidos prefería bombardear pues la parte oriental. Y finalmente el autor nos va a decir que pues que no sucedió esa catástrofe natural porque las lluvias de 1972 en invierno no fueron tan altas, que si donde hubieran sido súper altas, pues como acostumbraban a hacer, se hubiera causado una catástrofe, y que los vietnamitas también como que pues tuvieron mucha rapidez en organizar los cimientos de los diques. Entonces es más o menos como lo que impulsa al autor a sacar ese libro. Y bueno, pues ya volviendo como al libro, en sus inicios de este libro fue visto como un intento de reintroducir el estudio de la geopolítica en Francia, tratando de quitarle esa imagen de ciencia nazi que tenía después de la Segunda Guerra Mundial, por lo que va a centrar sus críticas en el carácter ingenuo e irrelevante de la geografía regional y en particular en su relación con la formación de profesores y con todo el contenido escolar y universitario, señalando que esta geografía era una cortina de humo con la cual la población solamente aprende la idea de una geografía memorística e irrelevante que oculta la verdadera finalidad del saber geográfico, que ya les voy a explicar un poquito más de eso de la cortina de humo. Entonces, bueno, en el prólogo el autor va a empezar hablando de que todos creen que la geografía es solamente una disciplina escolar y universitaria, que su función consiste en dar como elementos para hacer una descripción del mundo, con una concepción más bien desinteresada de la cultura general. Y en palabras del autor, ¿qué es eso? O sea, que es una disciplina molesta, pero en últimas es fácil porque todos piensan que en la geografía no hay nada que entender, sino que solamente basta con la memoria. Y dice que desde hace muchos años los alumnos ya no quieren ni ver, ni oír, ni hablar, ni saber pues de todas esas enseñanzas que enumeran en cada país o en cada región. El relieve, el clima, los ríos, la vegetación, la población, la agricultura, o sea, todo lo que le enseñan a uno de geografía, ¿cierto? A memorizar y descripciones y ya. Entonces, él nos dice que la geografía sirve de entrada para hacer la guerra. Pero plantear pues que la geografía sirve en primer lugar para esto no supone que solamente sirva para dirigir unas operaciones militares, sino que también sirve para organizar territorios, no solamente en previsión de las batallas que se tienen, pues que puede haber con algún adversario, sino también para controlar mejor a los hombres sobre los cuales el Estado ejerce su autoridad. Allí Lacoste nos va a resaltar la importancia del mapa y nos dice que el mapa es la forma de representación geográfica por excelencia, que sobre él deben ser llevadas todas las informaciones necesarias para elaborar las tácticas y las estrategias.
pero esa formalización del espacio que se representa en el mapa no es gratuita ni es desinteresada. ¿Por qué? Porque ese trazado implica cierto dominio político y científico del espacio. Y pues por lo mismo es un instrumento de poder sobre ese espacio y sobre todas las personas que viven en él. Entonces, ¿qué pasa? En manos de los que no conocen como de este saber estratégico, pues el mapa se va a reducir solamente como un gráfico inofensivo, ¿cierto? Pero en manos de los estados mayores, el mapa constituye un arma de alto riesgo, pues porque la dominación se materializa en el territorio y sobre todo con ese saber estratégico. Entonces, bueno, como les digo, el autor nos dice que la geografía sirve en primera instancia para hacer la guerra, pero esto no se restringe solamente a las tácticas militares, sino que también abarca dos niveles muy importantes que han sido comúnmente dejados de lado por los geógrafos. Son los niveles políticos político e ideológico. Les traigo a colación esta cita que el autor nos dice que la geopolítica hitleriana es la expresión más exacerbada de la función política e ideológica que puede tener la geografía. Entonces, el papel político de la geografía lo cumple ya que expresa programas políticos de las clases sociales que componen la sociedad, lo cual se materializa en la realidad a través, por ejemplo, de estas guerras geográficas, como lo que les digo de los diques de Vietnam. Y su función ideológica consiste en hacer pasar un saber estratégico, militar y político por un discurso pedagógico o por un discurso científico supuestamente pues totalmente inofensivo, que ya les voy también pues, a desarrollar eso que viene ligado con lo de la cortina de humo de la geografía de los profesores. Bueno, entonces el autor nos dice que los universitarios de hoy consideran que la geografía científica solamente aparece hasta el siglo XIX con los trabajos de Alexander von Humboldt y pues con los autores que lo siguieron, los de sus sucesores en la Universidad de Berlín. Pero realmente el autor nos dice que no, que la geografía es mucho más antigua porque existe desde que existen los aparatos del Estado. Entonces, para Lacoste existen tres geografías: la geografía de los profesores, la geografía de espectáculo y la geografía de los estados mayores. La de los profesores va a consistir en presentar datos sobre las regiones, la que les digo que nos enseñan pues en el colegio, en la universidad, bueno, pues en la academia como tal. La geografía de espectáculo es la que nos muestra los paisajes del mundo y la que nos invita al turismo. Y estas dos geografías son las que cumplen la función de enmascarar la verdadera tarea de la geografía, pues para obtener y para ejercer el poder político. Entonces aquí viene la geografía de los estados mayores, que consiste en utilizar el avanzado análisis espacial para someter a los países débiles y a la humanidad en general por medio de la coerción y del saber económico y militar. Quienes la usan son los países poderosos y las grandes transnacionales, o sea, los grupos económicos. Entonces el autor nos dice que es verdad que hasta el siglo XIX no apareció el discurso geográfico escolar y universitario, en ese siglo es que aparece, que se destina pues esencialmente a los alumnos, entonces pues ahí se refiere a la geografía de los profesores, pero que a partir de esa época la geografía de los militares, por muy discreta que se haya hecho, ya existía y desde eso no ha dejado de existir. Entonces, la geografía de los militares que deciden mediante los mapas su táctica y su estrategia, la geografía de los gobernantes que estructuran el estado, el territorio en provincias, en departamentos, en distritos. A esas geografías se le suma la geografía de los estados mayores, de las grandes firmas y de los bancos que deciden dónde localizar sus inversiones en el plano regional, en el plano nacional, en el plano internacional. Entonces, esto constituye pues lo que se denomina la geografía de los estados mayores, que va desde los ejércitos que realizan su táctica y su estrategia hasta los grandes aparatos capitalistas como los grupos económicos y de poder. Bueno, pues adicionalmente el autor nos va a decir que la mayoría de los geógrafos universitarios piensan que a partir de hacer unos mapas relativamente precisos para todos los países y pues para las regiones, ellos piensan como que los militares ya no necesitan recurrir más a la geografía, pero dice que eso realmente es falso. Que, pues, o sea, que los militares tienen que seguir recurriendo a la geografía porque las cosas se transforman con rapidez. Porque si bien la topografía, como sabemos, evoluciona muy lento,
pues la localización, por ejemplo, de las industrias o las vías de circulación se modifican a un ritmo mucho más rápido y hay que tener en cuenta todos estos cambios a la hora de establecer las tácticas y las estrategias. Y por otra parte, la puesta en práctica de nuevos métodos bélicos implica un análisis muy preciso de las combinaciones geográficas, de las relaciones entre los hombres y de las condiciones naturales que se pretenden, no sé, destruir o modificar para, por ejemplo, hacer inhabitable una región, para iniciar un genocidio, para ganar una guerra. Bueno, entonces esta cita del autor nos dice que hoy importa más que nunca estar atento a esta función política y militar de la geografía, la propia desde el principio. En nuestros días adquiere una amplitud y unas formas nuevas debido no únicamente al desarrollo de los medios tecnológicos de destrucción y de información, sino también a los progresos del conocimiento científico. Bueno, vamos a hablar un poquito de esa cortina de humo de la geografía de los profesores a las pantallas de la geografía de espectáculo. Lacoste nos dice que en la medida en que esta forma socialmente dominante de la geografía escolar y universitaria, o sea, en la medida en que esta geografía nos inculca unos elementos de conocimientos enumerados que realmente no tienen mucha vinculación entre sí, como por ejemplo el relieve, el clima, lo que les decía, la vegetación, la población, eso tiene como resultado no solamente ocultar la importancia política de todo lo relacionado con el espacio, sino también imponer implícitamente la idea de que en la geografía no hay nada que entender y que solamente basta con la memoria. Pero el autor nos va a decir que no solamente la geografía de los profesores es la única cortina ideológica que permite disimular que el saber que está relacionado con el espacio es un temible instrumento de poder. ¿Por qué? Porque la geografía del espectáculo también funciona como esa cortina que funciona en un todo orgánico con la geografía de los profesores para suprimir el verdadero rol del saber geográfico. El autor nos dice que el espectáculo funciona a través del culto a la admiración del paisaje y del turismo, y todo eso ha desviado la atención de los geógrafos hacia lo que pues Lacoste va a denominar el rol estratégico en la organización del espacio. Entonces, no solamente la geografía es un arma de la guerra en el sentido militar, sino que también ha sido implantada en la sociedad a través de las culturas y de los aparatos ideológicos, como por ejemplo las propagandas mediáticas, las fotografías, los medios de comunicación, que todo eso desvía a los geógrafos y a la sociedad en general a un estado de, no sé, de adormecimiento. Incluso el autor luego lo nombra como un estado de sonambulismo, que pues esa geografía del espectáculo termina por reducir la producción de mapas para una agencia de turismo o para, no sé, pues que la gente pase las vacaciones en un bello paisaje. Entonces esta cita me parece súper importante y que representa muy bien esto que les estoy diciendo, que dice: el mapa representación formalizada del espacio, que solo unos pocos saben leer y utilizar como instrumento de poder, ha quedado ampliamente eclipsada en la mente de todos por la fotografía paisajista. Bueno, entonces con eso pues termino diciéndoles que la impregnación de la cultura social por las imágenes o por los mensajes geográficos difundidos e impuestos por todos los medios de comunicación es históricamente pues un fenómeno nuevo, ¿cierto? Que nos está situando en este momento en una posición como de pasividad, de simplemente contemplación estética, y ahuyenta un montón la idea de pensar que algunos puedan utilizar y analizar ese espacio según determinados métodos a fin de estar capacitados para, por ejemplo, desplegar nuevas estrategias que permitan, no sé, engañar a un enemigo y vencerle. Entonces, bueno, luego el autor nos va a decir que conviene analizar cuál es la miopía, este sonambulismo, pues lo llama miopía, de esta falta de interés respecto a los fenómenos geográficos, y entender por qué su significación política escapa generalmente a todo el mundo, pero no escapa a los estados mayores, militares o financieros, que pues en cambio son muy conscientes de esa utilidad de la geografía. Entonces el autor nos va a decir que existe un desconocimiento del espacio y de sus alcances, que la sociedad en general se encuentra inmersa, él lo llama biombo ideológico, que es como esa cortina que les estaba hablando, carente de reconocer su entorno y sobre todo el territorio donde se desplazan y donde se desarrollan las prácticas sociales.
Entonces es ahí cuando el autor nos va a insertar el término de espacialidad diferencial para diferenciar y para conectar todas estas distintas concepciones del espacio que ha tenido a través de la historia y la difícil tarea de aprender las representaciones espaciales. Entonces nos dice esto, que el proceso de espacialidad diferencial corresponde a la necesidad de referirse a conjuntos cada vez más numerosos para poder orientarse, ir a trabajar, desplazarse, distraerse, concebir una estrategia, etc. Constituyen el instrumental indispensable para pensar y para expresarse. Entonces, con esto, para desarrollar este concepto, Lacoste nos va a decir que existen dos momentos en la historia de la humanidad con respecto al espacio. El primer momento es el momento de la aldea. Él nos va a decir que antiguamente, en las épocas en las que pues la mayoría de los hombres vivían de autoabastecerse, todas las prácticas individuales, o por lo menos casi todas, se inscribían en el marco de un espacio único relativamente limitado. ¿Cuál era? El territorio de la aldea, y de pronto en la periferia, como que pues las aldeas pertenecientes a los territorios vecinos, ¿cierto? Entonces, para expresarse y para hablar de las diferentes prácticas, los hombres se referían antes a la representación de un solo espacio único que conocían muy bien, ¿cierto? Conocían perfectamente. ¿Qué pasa? Que el autor, con el paso del tiempo, nos va a decir que los guerreros y los príncipes necesitaron pues representarse otros espacios más grandes, territorios que dominaban, que de pronto pretendían dominar, y los comerciantes también debían conocer todos los caminos y todas las distancias de las tierras lejanas donde pues iban a comerciar con los otros hombres. Entonces, es allí cuando, bueno, pues si este gráfico nos lo presenta el autor en su libro, ahí pueden ver que pues la aldea es como el único territorio, ¿cierto? Todo esto son como las representaciones espaciales y ya, ese es el único territorio y la gente lo conocía muy bien. Pero entonces, ¿qué pasa? El segundo momento se va a iniciar a partir de que aparecen los ferrocarriles y otros medios de transporte que logran acortar las distancias de un punto a otro, por lo que el conocimiento del espacio se hace más difícil, ¿cierto? Porque los miembros de la sociedad solamente van a reconocer dos puntos concretos: el del hogar, que es donde duermen, y el centro de producción, que es donde trabajan. Entonces, pues realmente hay como una relación entre tiempo y espacio. A menor tiempo recorrido, pues sí, o sea, a mayor espacio recorrido, perdón, menor tiempo. Entonces, esto a la vez significa un mayor desconocimiento del espacio en el cual las personas se desenvuelven y se desarrollan. Y es por eso que pues establece como esa situación de sonambulismo y de miopía que no permite identificar directamente la dominación territorial a la cual las personas continuamente están siendo sometidas. Entonces, para explicarles como un poquito más de esto, pues antes los hombres y las mujeres recurrían a pie su territorio, ¿cierto? Y en ese territorio, como les dije, se inscribían todas las actividades del grupo pues, al que pertenecían. Ellos se identificaban sin dificultad en ese espacio porque ninguno de esos elementos les era pues desconocido, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Hoy las personas cotidianamente se desplazan pues en unas distancias mucho más considerables, ya sea por transporte colectivo, ya sea por medios de circulación individuales. Entonces, en estos desplazamientos masivos que realizamos cotidianamente, solo se conocen bien dos lugares, pues el barrio donde se duerme, el barrio donde se trabaja y ya. Y entre uno y otro ya no existe como para las personas cierto espacio con el que se identifiquen. ¿Por qué? Pues porque generalmente es desconocido, y más cuando, por ejemplo, se atrae para realizar esas prácticas sociales, por ejemplo, en un metro o en un túnel, ¿cierto? Entonces, el autor nos dice, pues no se reconoce el espacio, sino más bien el tiempo que se mide, por ejemplo, por la numeración de los nombres de las estaciones. Entonces, pues de las estaciones que se recorren en el metro. Entonces, el autor nos dice como que pues esto es lo que hace que se esté como en un estado de sonambulismo y de adormecimiento. Vamos a hablar un poquito de qué rol juega el concepto de región en la espacialidad diferencial. Bueno, empezaré diciendo que Vidal de la Blache es considerado el padre del regionalismo e inserta en la geografía la idea pues, de descripciones regionales profundas que muestran que los paisajes de una región son el resultado de las influencias humanas y de las influencias físicas que pues, han habido allí a lo largo de la historia.
que han permanecido de forma permanente, pero quita a esa premisa todo el elemento político del discurso que en ese momento pues, de la época se estaba imponiendo. Entonces, esa técnica de la geografía regional consiste en verificar la existencia en un país de un determinado número de regiones y en describirlas una tras otra, o de pronto en analizar solamente una de ellas, su relieve, su clima, su vegetación, etcétera, considerando a cada una de ellas como un conjunto que tiene otras regiones más pequeñas. Aquí estamos ante una crítica a la concepción regional vidaliana por parte de Lacoste. Nos va a decir que este concepto es uno de los mayores obstáculos que impide plantear los problemas de la espacialidad diferencial. ¿Por qué? Porque esta concepción es sin discusión solamente una manera de dividir el espacio, y esta manera de dividir el espacio no le conviene a ese examen de las características especiales de los fenómenos urbanos, de los fenómenos sociales, se nos va a tomar en consideración. Entonces, Lacoste nos va a decir que para entender todos estos fenómenos que Vidal no tiene en cuenta, sería preciso otra división que tuviera en cuenta esas líneas de fuerza económicas y de pronto los grandes polos urbanos que estructuran el espacio de un país. Entonces, bueno, aquí una cita donde pues dice lo de que es un concepto obstáculo. Bueno, entonces a partir de allí, Lacoste va a revisar a dos exponentes de la geografía francesa, uno del que ya les empecé a hablar, que es Vidal de Lablache, y el otro es Reclus. Entonces, ¿qué nos dice? Que Lacoste nos va a decir que la transformación de un saber estratégico en ese discurso apolítico, en ese discurso inundaciones vidalianas, pero nos dice, sin embargo, Vidal de Lablache no fue el primer gran geógrafo francés. ¿Por qué? Porque antes que él estuvo Reclus, cuya obra pues se puede decir que conoció un éxito considerable, no solo en Francia, sino también pues en el extranjero, alrededor del mundo, entre un público muy amplio, más bien al margen de los sistemas escolares, pero que sí incluye a los medios de la alta burguesía y a los grupos de extrema izquierda. Entonces, para este gran pensador anarquista Reclus, la geografía no solamente no puede ignorar los problemas políticos, sino que también permite plantearlos mejor y así pues revela su importancia. Entonces, bueno, pues el autor también nos dice que sin embargo, pues Reclus no pudo crear una escuela y su nombre fue más bien olvidado en la universidad. Pero el autor nos dice que asimismo no se puede entender la influencia que ejerció Vidal de Lablache si nos limitamos solamente a considerar sus efectos negativos. Entonces pues debemos destacar sus cosas positivas, porque realmente pues estos son los que le permitieron tener un papel preponderante hasta una época bastante reciente en la geografía francesa y mundial. Entonces él nos dice que Vidal introdujo la idea de las minuciosas descripciones regionales que se consideran la forma más perfecta del razonamiento geográfico, y que pues este método vidaliano realmente es mucho mejor que el de Reclus. ¿Por qué? Porque si bien Reclus abarca como más fenómenos porque toma el Estado como espacio de conceptualización, las descripciones que hace de las regiones francesas son más bien pobres. Y también se le rescata a Vidal, que combatió la tesis determinista según la cual los datos naturales, o pues algunos de ellos, ejercen una influencia directa y determinante sobre los hechos humanos, y le confiere un papel un poco mayor a la historia para explicar las relaciones entre los hombres y los hechos físicos, y pues eso para Lacoste es bastante importante. También nos va a decir que durante mucho tiempo los geógrafos por lo general se han preocupado exclusivamente del hábitat rural y de la agricultura, como por ejemplo cuestiones de, no sé, la influencia del clima. Pero en cuanto al estudio de la industria, este ha sido comúnmente ignorado o reducido a enumerar solamente como donde se encuentran localizados los centros industriales en función de los yacimientos de materias primas, por ejemplo. Entonces, él nos va a decir que los geógrafos de ese tiempo, en particular Vidal de Lablache, no tomaron conciencia del papel de las industrias y de las grandes aglomeraciones urbanas, pero Reclus, que publicó
más o menos 20 años antes, un conjunto de obras sí le concede un gran lugar a las ciudades, a las industrias y a los problemas económicos, sociales y políticos. Por lo tanto, Reclus presenta para Lacoste una geografía más actual, a pesar de que existió antes que de Lablache, que evalúa y analiza los problemas que se originan a partir de la revolución industrial y el desarrollo del capitalismo, mostrando una geografía más al tanto del desarrollo social. Entonces, para Lacoste, lo que hace Reclus es resucitar a la geografía como saber estratégico, cuyos conocimientos físicos y humanos sirven para un fin. Entonces, esto demuestra que Lacoste guarda una profunda admiración por Reclus y va a reconocer el aporte del geógrafo anarquista. Bueno, vamos a hablar un poquito de Marx y el espacio descuidado, como lo llama Lacoste. Lacoste nos va a decir que el marxismo no solamente ha aportado una problemática y un instrumental conceptual, sino que también ha determinado en gran medida el desarrollo de una polémica epistemológica y de una vigilancia respecto a los trabajos, por ejemplo, de los historiadores y de los economistas. Pero eso no pasó nunca no ha pasado hasta ahora en el caso de la geografía, aunque como sabemos se trata de un saber que pues tiene una significación económica, social, política y cultural muy importante. Entonces, Lacoste considera el marxismo como la propuesta teórica más acertada para el mundo de hoy, o sea, para el mundo capitalista, pero hay una debilidad del papel de ese análisis marxista en la geografía. ¿Por qué? En mayor parte por el vacío respecto a los problemas espaciales que caracteriza la obra de Marx. Entonces, por ejemplo, Marx en algunas de sus obras, si bien estuvo atento a los problemas de la relación entre ciudad y campo, ha descuidado pues gran parte de los problemas geográficos. Por ejemplo, se ha referido a la naturaleza, pero excluyendo totalmente la dimensión espacial, y en la medida en que organiza todo su razonamiento haciendo referencia al tiempo, es más bien indiferente a los problemas del espacio. Entonces, todo ese escaso interés que Marx ha mostrado respecto a los problemas geográficos ha tenido graves consecuencias actualmente para los marxistas. ¿Por qué? Porque para los marxistas lo esencial de la argumentación política, ya sea que se trate de problemas regionales, nacionales o internacionales, se define en relación al tiempo, se expresa en términos históricos, pero rara vez se refiere al espacio y aún así de una manera muy alusiva y de una manera muy descuidada. El terreno estratégico por excelencia, que es ese territorio donde se enfrentan las fuerzas y les las. Entonces, bueno, aquí les traigo esa cita a colación, que el marxismo es como la teoría más indicada, pero también nos va a decir que no obstante, pues ese papel del análisis marxista en geografía no se debe apreciar solamente en función de lo que contuvo la obra de Marx y pues de quienes lo continuaron, porque realmente la geografía nunca fue pues su preocupación esencial, sino que hay que examinar también la práctica actual de los geógrafos de izquierda. Estos durante mucho tiempo permanecieron bajo la influencia hegemónica de la herencia vidaliana de la que les hablé, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial se congregó en la universidad un grupo de geógrafos que pues si bien seguía siendo muy minoritario, fue fuertemente influido por el pensamiento marxista, pero pues el autor nos va a decir que la influencia marxista en la geografía es menos profunda que en otras disciplinas como la geografía, como la filosofía, la historia, la sociología, donde pues hace mucho tiempo existen escuelas marxistas muy conocidas, muy consolidadas. Entonces, pues con eso concluye el autor que pues realmente no existe una geografía marxista muy consolidada. Y él nos va a decir que además de esa necesidad de que se hable pues del territorio en los análisis marxistas, esta geografía debe atentar contra la geografía de los profesores y del espectáculo y sobre todo debe evidenciar esos intereses de clases en pugna que más o menos guardan su contenido en los discursos que los profesores le dan a los universitarios. O apunta a refundar la geografía desde el marxismo que desplace a su saber estratégico. Bueno, para ir terminando,
vamos a hablar de el desarrollo de la geografía aplicada y la New Geography. Bueno, especialmente en Francia y Alemania y pues en los demás países que experimentaron esa influencia cultural francesa o alemana, la geografía desde finales del siglo XIX ocupa un lugar notable en las universidades, donde pues la formación de los profesores de instituto ha sido su función principal, ¿cierto? Pero en otros países, por ejemplo en Estados Unidos especialmente, la geografía casi no tuvo una existencia universitaria realmente importante, relevante, hasta una época reciente. Pero desde hace unas décadas, la investigación geográfica se ha venido desarrollando rápidamente en Estados Unidos, no solamente en los organismos universitarios, sino también en el marco de otras estructuras. ¿Qué quiere decir esto? Esa geografía que no va unida a, no sé, al funcionamiento como de una máquina de fabricar profesores, ¿cierto? Esa geografía parece cada vez más útil a quienes dirigen investigaciones de geografía, pues de que, o sea, a las grandes firmas y el Estado que dirigen esas investigaciones. Entonces, a diferencia de la geografía universitaria, cuyas investigaciones han sido concebidas como un saber por el saber, una reproducción de discursos separado de toda práctica, las investigaciones de geografía aplicada se han emprendido en función de objetivos económicos, sociales, militares, ya sea para proponer una solución técnica o para ofrecer unas informaciones que permitan alcanzar una acción. Entonces, esas necesidades de investigación de geografía aplicada han llevado pues a que se den un conjunto de reflexiones y de trabajos teóricos que ha sido bautizado como la New Geography, presentada como por todos sus partidarios como una ruptura epistemológica respecto al discurso literario y subjetivo de la geografía tradicional, y también como el paso de la geografía al rango de las ciencias exactas. Entonces es por eso que esta New Geography también se llama geografía cuantitativa y está basada principalmente en la formulación matemática de razonamientos y en la formalización en términos de modelo matemático. Entonces aquí les voy a plantear un poquito como de las diferencias con la geografía radical, y es que la New Geography, pues o la cuantitativa, utiliza el método positivista para analizar, mientras que la geografía radical, de la que hace parte Lacoste, opta por el método dialéctico, aunque pues esto no es uniforme en todos los geógrafos radicales. Como sabemos, la dialéctica propone un proceso de conocimiento que permite replantear los contrarios, que permite integrar contradicciones, por lo que lo verdadero y lo falso incluso está sometido siempre a una relatividad espaciotemporal, mientras que para el método positivista las hipótesis o son falsas o son verdaderas, y ahí pues ya permanecen invariables. Entonces, lo que ha hecho la geografía radical es que ha pretendido desligarse de una serie de mitos que pues que eran como el epicentro en torno al que giraban todos los debates epistemológicos de la geografía, como por ejemplo la unidad. Entonces, que se debía delimitar las fronteras en la actividad geográfica para buscar una unidad, o su nivel de cientificidad, si la geografía era o no una ciencia y en qué medida era una ciencia o no era una ciencia. Que pues si bien todo eso ocupó muchas de las páginas de los ideólogos de la geografía tradicional, y pues no se puede negar que son cuestiones realmente importantes para la disciplina, los geógrafos radicales se han orientado más como a la reflexión epistemológica, que parta de interrogantes como ¿para qué sirve la geografía? ¿A quién le puede servir? Que el geógrafo se cuestione sobre la operatividad de su trabajo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, esta geografía cuantitativa va a ser, pues, se va a caracterizar por sus estudios sectoriales, y la única tarea del geógrafo allí va a ser como recolectar datos y va a desconocer el destino de esos resultados o de esos datos. O sea, va a ser una situación en la cual, o es una situación en la cual las decisiones son tomadas por los estados mayores y las firmas que dirigen los aparatos del Estado, situando al investigador en un estatuto muy diferente. ¿Cuál estatuto? El estatuto de todos los asalariados que pierdan el derecho sobre sus frutos de trabajo cuando han sido pagados, ¿cierto? Si bien estos investigadores de la geografía aplicada
disponen de esos medios materiales y de las facilidades de información que no tiene pues una investigación universitaria o que es más difícil de conseguir, por los términos pues, del contrato que firman, ya no son libres de llevar la investigación a su gusto ni de dar a conocer los resultados. ¿Por qué? Pues porque estos pertenecen al administrador, a la oficina de estudios, a la empresa, al organismo pues internacional, que se reservan el derecho de mantener los secretos o de difundirlos pues de manera más o menos confidencial. ¿Por qué? Pues esto se debe especialmente a que esos resultados de investigaciones constituyen informaciones eminentemente políticas, y pues, o sea, ellos no lo ocultan solamente como por evitar su difusión en los medios científicos y ya, sino más bien de evitar que esos grupos de poblaciones que viven en el lugar, en tal región, que es el objeto de esas investigaciones, las lleguen a conocer por algún canal. Porque los resultados de esas investigaciones tienen una importancia considerable, ya que permiten ver a las poblaciones un poco mejor lo que pasa pues concretamente con ellos y estar informados de lo que puede pasar. Entonces el autor nos va a decir que todas estas investigaciones de geografía aplicada y cuantitativa no conciernen únicamente a los geógrafos, sino a todos los ciudadanos. Es grave pues para el desarrollo de una sociedad democrática que sea únicamente una minoría en el poder quien conozca cómo la situación se transforma concretamente en las partes del territorio y de cómo se puede intervenir en estos cambios. Entonces la COS nos dice que se deben denunciar las consecuencias políticas. ¿Cuáles consecuencias políticas? El hecho de que estas investigaciones están orientadas en función de las preocupaciones del poder y de que sus resultados son apropiados por quienes poseen el mando de estas organizaciones financieras, burocráticas, que pues esto realmente le confiere un papel importante a la investigación universitaria, pese a las insuficiencias pues que ya les he mencionado, en la medida en que sus resultados son lanzar círculos un poco más amplios. La COS nos va a decir que pues es inevitable que los geógrafos tengan relaciones con el. Oye, o sea, que estas relaciones son necesarias para que la geografía no sea solamente un discurso ideológico y aparezca necesariamente serviles, sino que también pueden ser contrarias, incluso en estos casos antagónicas. Y ya un poco para concluir y no alargarme más, No, yo estoy la escuchando bien. cartógrafo se debe preguntar para qué puede servir y en qué contexto político se inscribe. Incluso que debería rechazarla en caso en que. ¿Sí me están escuchando bien? Es que no hago el chat. Hola. Sofi, que Mari, es que estaba- se te estaba Te cortando un estábamos poquito. escuchando distorsionado, pero ya te escuchamos mejor. Sí, bueno, me dicen, me interrumpen. Ya va a terminar. Ya, entonces pues que incluso debería rechazar esas investigaciones en las que de manera manifiesta las informaciones pues que proporcione sirvan para aplastar a una población o pues como para oprimirla. Entonces aquí les traigo esa cita que cada geógrafo debe tomar conciencia de sus responsabilidades respecto a los hombres y mujeres que viven en el espacio y que pues que es el espacio que está estudiando. Esto teniendo en cuenta que la investigación del geógrafo termina en la producción de un saber estratégico y que puede existir una contradicción entre los intereses de la población, que es el objeto de estudio, y los de la minoría capaz de utilizar pues como esos resultados en beneficio propio. Entonces hay que hallar el medio para que esa población también disponga de ese saber estratégico. ¿Para qué? Para que pueda organizarse mejor y para que pueda defenderse. Pues porque realmente no se trata como de actuar solamente en la extracción de un saber a partir de un grupo objeto de estudio, sometido a encuesta, observado, seleccionado, y solamente pues, informarles pues, de los resultados obtenidos por los procedimientos clásicos de la investigación. Que pues, el problema no está en enviar al jefe de la aldea en caso de que sepa leer, al responsable de no sé si
artículo del libro pues que se ha escrito ya cuando se fue la investigación, sino que es preciso que antes las personas sepan el motivo de las investigaciones de las cuales son objetos, que sean puestos al corriente de las razones que han impulsado a empresas de investigación, de lo que quizás va a ocurrir entre ellos, en cuenta pues partes y en general en los proyectos de poder. Y para finalizar, pues el autor nos va a decir que una revelados esos objetivos de una determinada investigación, que eso no puede ser a cabo y que el geógrafo debe partir de casos que pues puede haber un malentendido, se puede, pero él nos dice que muchas veces esto se va bien y que ellos no podrán practicarse como ciertos abusos de poder o de opresión. Pues él dice como que realmente el estudiado y que se oponga que se analice esa manera del espacio en el que él vive, y que los resultados de una investigación en la que el grupo ha sido participado con ese conocimiento de causa son investigaciones de extrema riesgo en el plano político. Entonces, bueno, aquí les expuse como un poquito de las ideas de ese autor. Espero que les haya quedado claro y ya estoy atenta a las preguntas. Vale, primero que todo, gracias a muchas usted. gracias. Bueno, muchas gracias, Mariana, por esa gran exposición que Gracias, nos gracias. dio. Y ya pues en segundo lugar una preguntita, entonces, bueno, esto recogiendo un poco lo que dice Alejandro. Entonces la geopolítica no se puede tomar como desde un punto de vista netamente geográfico a nivel global, sino que puede haber geopolítica inclusive en aspectos tan pequeños como un barrio, un pueblo, una ciudad. Gracias. Sí, Sergio, realmente con esa distinción de categorías, pues y ojalá el profe de pronto o alguien que sea como un poco más experto en la cosa me pueda ayudar respondiendo, pero pues lo que entendí a partir de Herod es que sí, que ellos hacen esa como que no son mutuamente excluyentes y que en algunos momentos pues hay al mismo tiempo esas dos categorías, pero sí que la geopolítica a los asuntos de política interna de un estado. Pero si alguien me quiere ayudar respondiendo, lo agradezco. Mari, deberías de No me dejar de escucho. presentar ya para ver Sí, si sí, de te pronto escuchamos. el audio no se corta tanto. Que la parte final se estuvo cortándose un Pero poquito. la exposición, pero Mariana se refiere a las preguntas, a las respuestas a las preguntas. Sí, sí, claro, claro. Yo sé que está hablando acerca de la respuesta de si puede haber geopolítica local. El profe no me quiere ayudar respondiendo, ¿cierto? Escuchan. Sí, profe. Tavo, hola, ¿cómo estás? ¿Bien o no? Bien, qué pena. Sí, profe. ¿Me escuchan? Buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo están? ¿Me están escuchando? Sí, profe, lo escuchamos. Sí, profe. No, sí, lo que hice precisamente, precisamente Lacoste es uno de los primeros. Es más, inclusive Lacoste, si lo miramos en el tiempo con esta revista Herodot, es prácticamente el primero que empieza a hablar de manera directa y por medio de esta revista nuevamente de geopolítica y obviamente desde una visión crítica porque pues esa revista tenía una, si se quiere, inclinación marxista, y esa es la pelea, esa es una de las peleas que hay entre la geopolítica clásica y la geopolítica crítica.
De hecho, no tengo la cita aquí a la mano, pero en mi tesis de hecho pongo esa cita. Es una cita, creo que es de Agnew, donde él dice que personas como Kissinger, Alexander Haig y otros, que son como unos, si se quiere, neoclásicos, eh, ellos, ellos hacían los análisis geopolíticos desde lo global, y perdían de vista totalmente lo local y asumían que lo local se subsumía en lo global. ¿Qué hace la geopolítica crítica? Concretamente Lacoste, también Agnew y otros. Lo que hace la geopolítica crítica es reivindicar lo local, es decir, que los análisis geopolíticos no solamente se circunscriben a hablar de la geopolítica global, de las relaciones de cooperación o tensión entre naciones, sino que es que usted en un ámbito local, usted también puede hacer geopolítica, análisis geopolíticos. Y, por ejemplo, en esa cita es donde mencionaban que lo que ellos llaman los globalistas, o sea, esos teóricos o esos geopolíticos ortodoxos clásicos, se chocaban a veces con, en ciertos contextos, por ejemplo, cuando no analizaban el contexto local de un país, entonces ponían el ejemplo de Vietnam o ponían el ejemplo de cuando, sí, por ejemplo, cuando un país como los Estados Unidos o Rusia inclusive quiere intervenir en un contexto como puede ser el de Siria o como puede ser en Sudamérica, no tener en cuenta, por ejemplo, las particularidades de la localidad, ahí es donde se chocan. Pero Lacoste es de los primeros que pone en evidencia esa tensión y que la geopolítica crítica lo que hace es reivindicar lo local. Ejemplo, por ejemplo, las luchas que tienen algunas comunidades contra multinacionales mineras, o pues porque no necesariamente es porque llegue un país extranjero a invadir, sino que eh, teniendo en cuenta ese poder blando, pues las multinacionales echan mano de ese poder blando, pero también utilizan actores locales para salvaguardar sus intereses. Es decir, lo que ha pasado pues, con ciertos grupos acá que terminan defendiendo intereses de multinacionales. Pero entonces eso es una de las cosas valiosas de Lacoste, y es que Lacoste precisamente es uno de los primeros que reivindica lo local y pone en evidencia esa tensión entre la geopolítica clásica y la geopolítica crítica, que mientras los clásicos se quedan en lo estrictamente global, como decir allá como en la estratosfera, los geopolíticos críticos aterrizan más eso al ámbito local. Muchas gracias, profesor. Profe, muchas gracias. Muy tesa la diferencia entre la geopolítica y la geopolítica crítica. Yo siempre me pregunté esa diferenciación. Qué bueno que estamos abordando estos temas más conceptuales y no tanto, digámoslo también, que pues muy buena la geopolítica clásica en términos de que aborda lo principal de la geopolítica y la geografía, pero lo bueno de la geopolítica crítica es que, digamos, que lo aborda de un tema más conceptual, que me parece que nos falta andar un poco en la teoría. Juanda, hágale, o el profe, el que vaya a hablar pues. Pues en primer lugar, excelente exposición, Mariana, pues muy buena, pues es bueno recoger de estos autores y conocer los puntos de vista. Y claro, yo también estoy de acuerdo de que existe también una geopolítica local, pues al fin y al cabo, pues entendiendo la geopolítica como ciencia que estudia ciertos factores relacionados con el poder vinculados a la geografía, la economía, la política y, y ciertos estudios espaciales.
Es algo muy interesante y también me suena mucho a algo eh, que dice Cohen sobre el tema de los espacios vacíos. Y el tema de los espacios vacíos es algo muy vinculante a lo que sucede principalmente acá en Colombia. Y para analizar eso, uno solamente lo puede entender con base a una geopolítica local. Y eso también se puede encontrar en varios países. Pues cuando me refiero al tema de los espacios vacíos, son espacios no gobernados, espacios que de alguna manera, espacios geopolíticos que están bajo a merced o que contribuyen a ciertas estructuras armadas o incluso políticas. Y efectivamente, pues, eh, tanto la geopolítica como las relaciones internacionales no se pueden entender si no se tiene de plano un análisis doméstico, por así decirlo, local, frente a los países que se están viendo. Por ejemplo, para comprender la geopolítica entre la India y Pakistán, primero uno debe mirar qué partido gobernante está pues en Islamabad o está en Nueva Delhi. Si es un partido más nacionalista, pues si es un partido que le está gastando más en presupuesto militar, y ya entra a conocer esos espacios y ya uno ya empieza a conocer los globales. Lo mismo pasa en Estados Unidos, pues comprender la disputa republicana y demócrata, y los espacios que ellos en estos momentos consideren como imperativos estratégicos es necesario para comprender su geopolítica global, pues, pero entra a excelente exposición. Bueno, quería aprovechar para recomendarles, me recomendaron un texto, un estudiante me recomendó un texto y me lo estoy leyendo, muy interesante. De pronto a Sofía, que le interesan tanto los temas de Colombia, se llama Las fronteras y la guerra, de Eduardo Pizarro León Gómez, el hermano de Carlos Pizarro. Lo llevo más o menos como por las 70 y algo, pero muy interesante porque él hace una reflexión, él hace una serie de reflexiones bastante importantes respecto de cómo lo que Juan David hablaba de espacios vacíos. Colombia tiene muchos espacios vacíos, es porque el ejército de Colombia, por el tema del conflicto, se concentró en las áreas andinas, y todas estas áreas de frontera prácticamente quedaron abandonadas. El texto se llama Las fronteras y la guerra. Inclusive en el primer capítulo empieza hablando de geopolítica. Él hace un recuento, habla de Ratzel, de Helen. Les recomiendo, es un libro muy nuevo, es de este año inclusive, y que habla pues de lo que estaba hablando Juan David, de ese tema de la presencia en las fronteras. Eso era todo. Gracias, profe. Esteban, ¿vas a decir algo? Sí, sí, buenas tardes. Primero, pues, de pronto llevándolo como un plano más local, yo creo que un ejemplo de estos, de una geopolítica local, es la 13. Y bueno, y la 13 ha sido un caldo de cultivo para diferentes conflictos, tanto armados como políticos. Entonces uno se pregunta, ¿por qué la 13? Bueno, porque la 13 quedaba muy cerca o quedaba ahí al pie de la vía al mar, donde pues iba pues a todo el Urabá antioqueño. Entonces yo creo que este es un ejemplo palpable de lo que se puede también analizar dentro de la geopolítica y el conflicto armado, en este caso en Medellín, o porque, por ejemplo, el interés, por ejemplo, del ejército y ciertos poderes paramilitares en el oriente antioqueño. Entonces, bueno, el interés sería también la producción de electricidad en el oriente antioqueño y otras regiones en este caso de una región tan pequeña como es el Valle de Aburrá y el Valle de San Nicolás. Eso por un lado. Y por el otro es en cierta manera que yo no estoy de acuerdo con lo que asevera Ana Frase Lacoste acerca de que el marxismo no se enfocó, fue muy escaso acerca de la apreciación espacial
del territorio o de la política a la geopolítica. Bueno, es que no lo tuviera en cuenta, no lo considerara, sino que para el marxismo no es importante, ¿cierto? Aunque las relaciones internacionales y el comercio exterior sí es importante para el marxismo, como lo develó Lenin en varios textos, entre ellos Imperialismo, fase superior del capitalismo, porque valga la aclaración de que el marxismo no solamente se le va a Marx, sino que existen otros autores, entre ellos Engels, que también desarrollan esa idea. Pero quería decirles esto porque es que en el marxismo hay una cuestión que es el objeto y el sujeto. El objeto de estudio es la mercancía y el sujeto es el obrero, ¿cierto? Independientemente del espacio y el tiempo, bueno, el tiempo sí, independientemente del espacio en que se desarrolla. ¿Por qué? Porque el capitalismo moderno trajo consigo el desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, en cierta manera, dentro del capitalismo no es tan importante para el marxismo el espacio, porque de todos modos el desarrollo de este desarrollo de las fuerzas productivas traen ciertos tipos de medios de transporte y de producción donde ya no es tan importante el espacio geográfico donde se desarrolla una sociedad, ¿cierto? Un ejemplo de eso es la obra de otro ex marxista, bueno, aunque Lenin lo cuestiona mucho, pero tiene un trabajo muy interesante que se llama La cuestión agraria. Es de Karl Kautsky, ¿cierto? Este personaje es un libro pues un poquito extenso, pero es muy interesante porque él examina lo que es la introducción del capital dentro del campo, cómo se invierte el capitalismo en un campo y cómo se desarrollan las fuerzas productivas dentro del campo, que ya no es determinante si este suelo es más fértil que otro, sino que ya el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la investigación hace que un suelo no sea diferente al otro, entre comillas, ¿cierto? Entonces, en cierta manera no le da mucha importancia al espacio geográfico porque para el capitalismo ya no es tan determinante, ¿cierto? Por lo mismo que dije anteriormente, por el desarrollo de las fuerzas productivas. Eh, y básicamente, pues, estos personajes y ya más, más adelante, de pronto, aunque yo no estoy de acuerdo con esta escuela, de pronto ya la escuela de Frankfurt desarrolla mucho más las ideas de la idea del espacio, de la entidad con el suelo y de todas estas cosas, y eso se ve mucho con ciertos tipos de teorías, entre comillas, revolucionarias, y lo remarco pues entre comillas revolucionarias, en Latinoamérica, como después la teología de la liberación, que ya trae pues estos tintes más de la entidad del espacio, del federalismo y de todas estas tendencias políticas ideológicas, y con eso viene pues ya, después ya es una discusión ya mucho más política e ideológica entre la línea prosoviética y la línea pro-china, pero esto no viene al caso, ¿cierto? Entonces, sí, básicamente quería hacer esa claridad y felicitaciones, Mariana, estuvo muy buena tu exposición. Gracias, Esteban, y gracias también por ese aporte. Ya puede bajar la mano. Yo quería hacer un pequeño aporte a lo que dijo el profe Gustavo, y es de que, eh, pues, de alguna manera, si bien, pues, no sé, pues habría que mirar el texto, pero eh, sigo resaltando que comprendiendo pues que hay unos geopolíticos que si bien pues no digan que, no dicen o señalan que su geopolítica es local, tienen elementos que son muy interesantes. Como ustedes bien saben, la geografía como tal bebe de la biología, y a su vez la geopolítica ve de la geografía. Entonces, en términos generales, la geopolítica se basa mucho en términos biológicos, y en Rudolf Helen y en Ratzel podemos encontrar eso. Precisamente la mejor obra de Helen se llama El Estado como forma de vida, es decir, el Estado tiene similitudes a organismos vivos. Entonces, cuando les está hablando de los espacios vacíos en Colombia, pues, en primer lugar, ustedes saben que entre la geopolítica hay unos conceptos, que el primero que lo desarrolló fue Mackinder con el Herland, ¿cierto? El
el núcleo vital de todo estado, que si lo podemos plasmar en Colombia sería el triángulo que se encuentra entre Cali, Bogotá y Medellín. Ese sería el Heartland colombiano. El resto sería el hinterland o el espacio adyacente relacionado con las fronteras. ¿Qué es lo que pasa con los espacios vacíos? En primer lugar, hay unos espacios no gobernados del hinterland y de las fronteras donde el Estado no tiene control. Y si volvemos a lo que un Estado es un organismo vivo, pues el Heartland sería el corazón, ¿cierto? Y el hinterland sería sus partes. Eh, Esta teoría es muy interesante con el fin de comprender por qué Colombia ha perdido territorio. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando una mano o un pie deja de fluirle sangre? Que sería pues la riqueza, sería el poder político que viene de Heartland, del núcleo vital, al hinterland. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Pues la mano se gangrena y hay que mocharla, pues muere y hay que cortarla. Efectivamente, eso es lo que pasó con Maravitanas en el Brasil, con Panamá, lo que ha pasado en estos momentos en la disputa con Nicaragua y lo que ha pasado en la frontera con el Perú y con Venezuela. Colombia ha sido el único país que ganó una guerra y que en términos de tratados de paz perdió el territorio, o sea, ganar la guerra para perder el territorio ha sido precisamente esto de los espacios vacíos, porque al no haber una conexión, no, pues no solamente institucional, sino económica y política entre estos espacios se desmembran, se separan. Entonces, es un aspecto muy interesante de la geopolítica local de Colombia y se puede hacer un estudio muy interesante, pues si Mariana lo desea hacer entre Lacoste y Cohen, que hace poquito pues lo tratamos para comprender enteramente la naturaleza de la geopolítica colombiana y hasta qué punto pues el análisis del territorio local puede comprender nuestra realidad nacional. Listo. Gracias, muchachos.